Bueno, buenas tardes, buen día, buenas noches, de acuerdo a donde estén conectados. Mi nombre es Tony Oveji, de Coordinación de DBT Iberoamérica. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Muchas gracias por este foro para lo que es la primera clase abierta del año. En esta ocasión vamos a estar, estoy con Romina Schiavi, que es coordinadora del equipo de trauma de Fundación Foro, psicóloga argentina. Y vamos a estar hablando del modelo de Martin Bohu de PTSD para trauma. Así que, Romy, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. También decirles que al final vamos a tener 10 minutos para que Romy nos conteste algunas preguntas que queden de la clase abierta y decirles también que está en el iconito abajo de Zoom. Pueden escribirla ahí, yo se las voy dictando al final. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Romy. Bueno, Adelante. muchas gracias a vos, Tony. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo. Voy a compartir. Bien. Bueno, la idea de hoy es conocer un poco este modelo, saber de qué se trata, un poco las bases y algunos conceptos principales. Y por supuesto responder las preguntas que tengan al respecto. Lo que están viendo en pantalla es la foto de Martin Bohus, que es el que desarrolló el modelo. Él ha trabajado junto con Marsha Linehan también, ha hecho investigaciones en relación al estrés postraumático y al trastorno límite. Y bueno, a lo largo de estos años ha desarrollado este tratamiento para poder abordar el trastorno de estrés postraumático complejo. Lo primero que vamos a ver es un poquito cómo es este trastorno, cuál este diagnóstico, cuál es la diferencia con un estrés postraumático. Y después vamos a ver algunos componentes del modelo y algunas habilidades principales. Bien. Bueno, el estrés postraumático complejo es un diagnóstico que viene del CIE-11, no lo tenemos en el DSM-5, y está compuesto por los criterios del estrés postraumático, sí, del DSM-5, son más que los que vemos en pantalla, pero estos son los principales. Va a ser el criterio de reexperimentación, que es el criterio que no puede faltar para el estrés postraumático. Después voy a tener evitación y una alteración de la alerta o hiperactivación. Evitación y alteración de la alerta puedo tener en otros cuadros, por lo tanto, lo que me va a marcar la diferencia es la reexperimentación. Es decir, algún tipo de forma de revivir el evento traumático, que eso va a ser lo que va a generar las conductas de evitación y lo que me va a mantener en un estado de alerta digamos, más activo, que puede ser con arrebatos de furia, que puede ser con comportamientos autodestructivos, pero siempre en función de la reexperimentación. Esto sería un estrés postraumático. Para que sea un estrés postraumático complejo necesito esos criterios de estrés postraumático más 3 criterios adicionales de alteración en la organización del yo, que van a ser la desregulación emocional, dificultades en las relaciones interpersonales y un autoconcepto negativo persistente. La desregulación emocional va a tener la cualidad o la particularidad de que voy a tener situaciones de descontrol conductual, descontrol emocional, como puedo ver también en un trastorno límite, pero también voy a tener, y a veces la mayor parte del tiempo, un estado de ánimo o unas emociones como aplacadas, personas que no pueden conectar con las emociones, que están disociadas, incluso en situaciones positivas, en situaciones de entusiasmo, por ejemplo, o cuando alguien les da un abrazo o les dice algo lindo o les demuestra cariño,
son personas que a veces les cuesta conectar con las emociones. Entonces, la desregulación va a ser por demás, por hiperactivación o por hipoactivación, y muchas veces la hiperactivación va a estar más relacionada a los momentos de reexperimentación. Las dificultades interpersonales, por supuesto que va a haber de distintos tipos, pero quizás lo más característico de este cuadro es que van a ser más personas que tienen como temor a las relaciones cercanas, temor a las relaciones íntimas, por lo tanto van a tener la tendencia a aislarse. Son personas con desconfianza, que están acostumbradas a que desde la infancia, por ejemplo, las han maltratado, sienten que no pueden confiar en otras personas, entonces tienden a no tener relación con, por lo menos cercana, o desconfiar mucho de las personas que no conocen, les cuesta establecer relaciones de intimidad. Y el autoconcepto negativo tiene que ver con la idea de quién soy, los supuestos básicos de mi identidad y mi rol en el mundo. Y esto va a estar teñido, si las situaciones traumáticas fueron en la infancia, va a estar teñido, influenciado, contaminado o construido a partir de esos eventos traumáticos. Por eso es que se hace una idea persistente de quién soy. Bueno, como se habrán dado cuenta, tienen unos síntomas muy parecidos o que se pueden solapar con lo que es un trastorno límite. Hablamos de desregulación emocional, hablamos de dificultades interpersonales y hablamos de autoconcepto negativo. Quizás en el estrés postraumático complejo es un poco más estable, el autoconcepto negativo es más una sensación de estoy rota, estoy dañada, no pertenezco, no puedo confiar en nadie. Y en el trastorno límite típicamente tenemos como más oscilación, pero la realidad es que son síntomas a veces que se pueden confundir. No es lo mismo un cuadro que el otro, pero muchas veces vienen juntos. Hay una alta comorbilidad. Entre el 25% y el 55% de los individuos con trastorno límite tienen estrés postraumático o situaciones traumáticas en la infancia, aunque no lleguen a configurar un estrés postraumático. Sabemos que el abuso emocional y la negligencia son particularmente más frecuentes en personas con TLP en relación a personas con otros cuadros. Y además, cuando vienen los dos trastornos juntos, hay mucho peor pronóstico, hay tasas más altas de intento de suicidio. Entonces es algo que hay que prestarle atención y ver cómo se resuelve. Con este panorama es que se empieza a desarrollar este modelo. En la etapa 2 del tratamiento de BT estándar es donde viene el trabajo de trauma. ¿Sí? Tenemos todo un proceso de control conductual y una vez que se logra esa estabilidad, el manejo de habilidades y demás, es cuando Marshall Linehan va a decir, bueno, pasan a etapa 2, están listos para el tratamiento del trauma. Antes de eso se desaconseja trabajar trauma y para decir que están listos lo que va a decir DBT es no tienen comportamientos suicidas, pueden trabajar bien en terapia, es decir, no hay conductas que interfieren contra la terapia y está la estabilidad y los recursos internos y externos adecuados. Sin embargo, el problema es cuando las conductas problema están desencadenadas por o asociadas a los síntomas de reexperimentación del trauma o a claves que funcionan como recordatorios del trauma. Entonces, hay una cantidad de consultantes que no logran esa estabilidad hasta que no se trabaja el trauma. Y por otro lado, teníamos la indicación de no trabajar trauma hasta que la persona esté estable. Entonces, es como que, ¿qué hago primero? ¿No? Y además, los tratamientos de trauma que había hasta el momento dejaban por fuera personas con desregulación emocional, con conductas suicidas, con conductas no suicidas pero autolesivas.
Entonces había una cuestión ahí de cómo resolvemos. Necesito que esté estable para trabajar trauma y a la vez no puedo trabajar trauma si está estable. Los estudios realizados en esta línea, con este modelo y también con el modelo de Melanie Hahn, lo que demuestran es que se puede trabajar trauma, hay que hacer una preparación, pero se puede, y es la indicación en algunos casos, trabajar el trauma lo antes posible, lo más rápido que se pueda, ¿sí? Siempre teniendo los cuidados, estableciendo, como vamos a ver, un plan de crisis. Hay que trabajar ciertas habilidades, pero no necesariamente hacer todo lo que es la etapa 1 de DBT, porque hay conductas que no van a parar hasta que no se trabaje el trauma. Y además, el estrés postraumático muchas veces no remite si no tiene un tratamiento específico, focalizado, que tenga ciertas características. Hay muchos tratamientos de trauma que tienen validación, pero todos tienen en común, por ejemplo, una fase de exposición. Bien. Por otro lado, la Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Traumático, que son esas siglas que vemos ahí, ISS, en las pautas de recomendación para el tratamiento del estrés postraumático, lo que va a decir es el tratamiento tiene que ser modular, basado en fases. Es decir, voy a trabajar distintas etapas que se van a ir adaptando en función de cada consultante. No hago el mismo tratamiento para todos los consultantes porque tienen necesidades diferentes, tiempos diferentes, y estos módulos se tienen que ir adaptando a cada consultante en particular. Y además tengo que incluir, a diferencia de lo que sería un estrés postraumático, digamos, no complejo, tengo que incluir un trabajo de regulación emocional, además de procesar los recuerdos traumáticos. Por ejemplo, no es lo mismo si yo tengo una persona que tuvo una vida más o menos con dificultades y demás, pero más o menos funcional, y tiene un evento traumático muy disruptivo a los 20 años, 25, con síntomas de reexperimentación y demás, que una persona que tiene eventos traumáticos de los 4, 5, 6, 7 años. ¿Sí? La persona 1 quizás tuvo un desarrollo de su autoimagen, de quién soy, de su identidad, un desarrollo de recursos, de regulación emocional, tal vez tiene soporte social para poder afrontar este evento, mientras que en la otra persona lo que voy a tener que hacer es desarrollar todos esos recursos, que vamos a ver hoy un poquito cuáles son, para recién después poder trabajar el trauma. Entonces, esto no quiere decir que las personas que tengan trauma en la infancia tengan necesariamente estrés postraumático complejo, ¿sí? Ese no es un criterio, es un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen eventos traumáticos en la infancia y en la adolescencia tienen más chances, son más vulnerables a desarrollar estrés postraumático complejo, pero puede pasar que desarrollen un TEP no complejo y viceversa. Que alguien como el ejemplo que les contaba, que tenga un solo evento en la adultez, desarrolle un TEP complejo. Porque eso me lo va a dar los 3 criterios que vimos de alteración en la organización del yo. Entonces, puede pasar, pero son los menos. ¿Sí? Lo que más se va a encontrar es que esté asociado a trauma en la infancia. Bien, vamos a empezar entonces a ver algunos componentes del modelo en sí. Bueno, es, como les dije, un tratamiento diseñado específicamente para tratar con adultos con TEP complejo como producto de violencia interpersonal durante la infancia y la adolescencia. Adultos, por lo menos los estudios, participaban adultos mayores de 16 años. Se incluyen personas con comportamientos suicidas, con disociación, con autolesiones y con desregulación emocional. Por eso es que Martin va a decir, acá no hay una etapa 1 como tal. Sí hay una preparación. Él dice, no es una estabilización. No es que tengo que hacer que la persona esté estable.
Lo que voy a hacer es una preparación. Esa preparación dura alrededor de 20 sesiones y tiene el objetivo de justamente preparar a la persona para que pueda llegar a la etapa de exposición. Está basado en los principios y reglas de la terapia DBT. Agrega componentes de otros modelos terapéuticos, o sea, es un tratamiento multicomponente como recomienda la ISTSS, y él va a incorporar componentes de la terapia de aceptación y compromiso, de la terapia centrada en la compasión, componentes de mindfulness y componentes de la terapia derivados de la terapia de exposición prolongada, con algunas modificaciones, pero él incluye un componente de exposición. Va a combinar sesiones individuales con un manual. El manual tiene las habilidades como el manual de DBT, pero él va a decir que el grupo de habilidades es opcional. Lo puedo agregar, lo puedo incorporar, pero se va a inclinar más por esto que les decía antes de intentar que las habilidades que yo le voy a enseñar a esta persona sean las habilidades que necesita. Puedo incluso cambiar el orden de cómo están dadas en el manual y algunas van a ser opcionales. Está apoyado en la evidencia, tiene dos grandes estudios aleatorios y, al igual que DBT estándar, incluye reuniones de equipo de consultoría, incluye coaching telefónico. Bien, el tratamiento en sí dura alrededor de 45 sesiones y está dividido en 7 fases, más una fase de pretratamiento. En el pretratamiento voy a hacer el diagnóstico. Él incorpora la entrevista de descontrol conductual severo, donde ahí voy a evaluar, por supuesto, que el riesgo, voy a evaluar conductas por acción o por omisión, son así, va al médico, si tiene alguna enfermedad que no está atendiendo, que no se está haciendo los controles, si tuvo recientemente alguna internación. Bueno, un poco lo que uno hace en una primera entrevista, pero estructurado. Voy a psicoeducar a la persona sobre qué es el TEP complejo, estas características que tiene, qué es lo que le pasa a las personas, por qué le pasa lo que les pasa. Brevemente se le da una explicación de qué es el trastorno, se le explica obviamente cómo es el tratamiento. Y acá hay un trabajo muy interesante que él hace sobre la ambivalencia. Plantea la ambivalencia como la norma más que la excepción. ¿Y a qué se refiere con ambivalencia? Es decir, yo tengo una persona que viene a tratamiento, obviamente, está acá para trabajar esto, paga la sesión, y a la vez hay mucho, a veces, temor de lo que puede pasar. Si hablo, me voy a volver loca, eh, te vas a burlar de mí, vas a darte cuenta que soy un asco, la persona que fue mi perpetrador va a aparecer. Muchos temores, me voy a sentir peor. Entonces lo interesante de este trabajo es como si fuera una especie de verificación de los hechos. Yo no le voy a decir, no, nada de esto va a pasar, sino que lo que vamos a hacer es tratar de operacionalizar, como identificar cuál es el miedo que tiene la persona, vemos si es realista o no, porque por ahí la persona dice, bueno, voy a empezar a tener más intrusiones o me voy a sentir peor, y sí, un poco al principio sí, es cierto, pero ¿qué vamos a hacer? Decir, bueno, vos ya vivís con esto y en realidad eso va a incrementar un poco al principio porque vas a estar abriendo estos temas que evitaste hace muchos años para poder seguir adelante, lógicamente vas a sentir malestar. Pero lo voy a contrapesar con las metas, los valores, y además este trabajo de traducir en algo concreto el miedo que tiene la persona ayuda después a hacer una reestructuración cognitiva o esto, a que elija. Entonces, hace un fuerte trabajo normalizando la ambivalencia e identificando qué cosas, qué temores son realistas y cuáles no. Los que son realistas me anticipo y
armo un plan para afrontarlos y los que no, bueno, verificar los hechos. Y va a ser un contrato de no suicidio que es, bueno, te comprometes a darle una chance a este tratamiento, bajo ningún concepto puedes tener un intento de suicidio durante el tratamiento. Si todo va bien, vamos a la fase 1. Sí voy a armar un plan de emergencia, plan de crisis, donde ahí voy a poner, bueno, todo lo que ponemos en un plan de crisis, los teléfonos a los cuales tiene que llamar, etcétera. Se arma una línea de vida, donde la línea de vida tiene dos planos. Digamos, en el plano de arriba voy a poner todos los eventos positivos de la persona a lo largo de su vida, y en la parte de abajo va a completar todos los eventos negativos, como para darle un panorama completo de lo que fue su vida. Se puede trabajar en esta etapa de ser necesario, si hay algunas conductas problemas que puedan interferir, introducimos el análisis en cadena, y se trabaja sobre el control conductual. Y en la fase 1 vamos a empezar a introducir las habilidades. Son habilidades de mindfulness, al igual que de BT estándar: observar, describir, participar, pero va a poner el foco fuertemente en lo que es la mente sabia y particularmente en las habilidades de compasión. Pues vamos a ver por qué, pero son habilidades que voy a necesitar fuertemente en el trabajo del TEP complejo. En la fase 2 vamos a trabajar sobre las experiencias relacionales en sus, lo llama otros significativos, es decir, en su familia de origen, cómo se formó el patrón de relación, las expectativas que generó la persona a partir de sus vínculos en la temprana infancia, y también, como es esperable que esto se reproduzca en la relación terapéutica, se van a anticipar los problemas que puede haber en la relación terapéutica. Si en algún momento llega a pasar esta situación, ¿cómo te gustaría que yo respondiera? ¿Qué te gustaría que pasara si, por ejemplo, yo digo algo que te molesta o que te duele, o me equivoco o te equivocás? Y entonces se arma un plan para poder resolver las situaciones que tengan que ver con la relación terapéutica, y también hacer conscientes, poner sobre la mesa las expectativas de relación que tiene la persona en función de sus primeras relaciones en la vida. Se va a trabajar un modelo explicativo. Acá sí lo voy a explicar en profundidad cómo se desarrolla el TEP complejo, cómo se desarrolla y cómo se mantiene. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Y la idea es que en este módulo la persona, además de verlo en forma teórica, lo que va a hacer es armar su propio modelo. ¿Cuáles son mis desencadenantes? ¿Cómo son mis intrusiones? ¿Cuáles son mis respuestas de evitación concretas? Eso lo anota en su manual y lleva un registro de intrusiones. También en esta fase vamos a establecer metas terapéuticas que sean realistas, medibles y alcanzables, y ese va a ser nuestro motor. Esta parte es muy importante porque, como dijimos antes, hay una fuerte ambivalencia que suele ser más la regla que la excepción, ¿sí? Entonces, mi caballito de batalla van a ser las metas de esta persona. ¿Qué es lo que esta persona quiere lograr? Y necesito, para que esté motivada o motivado a trabajar, que comprenda cómo el estrés postraumático interfiere con esas metas y ese estilo de vida que quiere tener, aunque tal vez todavía en esta fase no lo tenga del todo claro. Voy a tratar de formular algunas metas, aunque sean pocas, como para poder, sería como tener la zanahoria ahí para el trabajo de trauma, que la verdad que es duro. Vamos a empezar a hablar de la exposición, cómo funciona, por qué es efectiva la exposición. Vamos a hablarle al consultante de la evitación. Y por último, vamos a hacer una exploración de las secuencias traumáticas y la definición del evento índice. ¿Qué es esto? Básicamente es la lista de eventos traumáticos que vamos a trabajar,
lo llama secuencias traumáticas porque lo dividimos en grupos, es decir, son personas que han tenido tal vez diferentes tipos de experiencias traumáticas con diferentes personas involucradas. Entonces puedo tener un grupo de experiencias que tengan que ver con, por ejemplo, violencia sexual, con un perpetrador, que puede ser un abuelo, y después quizás tengo otro grupo de experiencias que tienen que ver con violencia física, tal vez con una mamá, y entonces voy a armar como subgrupos. El evento índice es, el evento índice de cada subgrupo es el peor de ese grupo de eventos. De todas las experiencias de, por ejemplo, abuso sexual con esta persona, hay una que fue particularmente peor, que hoy la vivo como más dolorosa. Ese va a ser mi evento índice. Y después voy a tener un evento índice, supongamos que tengo 3 grupos, 3 secuencias traumáticas, cada una con su evento índice. De esos 3 eventos índices voy a definir con mi consultante el evento índice, que es el peor de esos 3, ¿no? El peor de los peores. Y ese va a ser con el que voy a empezar. Tengo mi modelo de trauma y motivación. Motivación tiene que ver, dijimos, con las metas. Tengo una conceptualización de caso y un plan de trabajo acordado con mi consultante. En ese momento, que es como un momento bisagra, se hace una presentación en el equipo de consultoría. Le presentamos al equipo con el consultante presente el modelo de trauma, el plan de trabajo, y eso nos da como digamos, eso es como un hito en la terapia que nos permite avanzar hacia la exposición. Bien, en la fase 3 voy a profundizar en algunas habilidades clave. Vamos a trabajar en reconocer y reducir la disociación. No todos los consultantes tienen disociación, pero muchos sí, y la disociación va a interferir con la exposición, interfiere con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo para la exposición necesito que la persona pueda estar en contacto con sus emociones. Entonces, si se disocia, se desconecta, no proceso nada. Entonces vamos a hacer un trabajo de reconocer las señales que me empieza a pasar en el cuerpo justo antes de disociarme, cuáles son los desencadenantes que hacen que yo me disocie, cuando alguien me levanta la voz, cuando hay un aroma determinado. Y a partir de ahí, cuando la persona empieza, por supuesto con un registro, a reconocer cuándo se está por disociar, es que yo puedo introducir las habilidades. Voy a trabajar, igual que en DBT, habilidades de tolerancia al malestar, las habilidades TIP, pero además voy a tener habilidades específicas para intrusiones y flashbacks. ¿Qué quiere decir esto? Voy a usar las habilidades TIP, ¿sí? Pero van a estar además enfocadas en que el cerebro aprenda a distinguir pasado del presente. Entonces, por ejemplo, le voy a enseñar cuando está teniendo una intrusión, mejor dicho, ya la tuvo, viene a sesión, trabajamos con esto que pasó, con este episodio, y lo que voy a entrenar a la persona es para que pueda observar y describir la experiencia del pasado. Digamos que estoy teniendo una intrusión de un evento que pasó a los 5 años, observar y describir la situación de los 5 años, y después voy a observar y describir la situación del presente. Bueno, ahora soy una persona adulta, estoy en mi casa, estoy en un lugar seguro, estoy viendo una serie con mi pareja o tomando mate con mi mamá. Entonces, observar y describir la del pasado y la del presente, y después voy a hacer énfasis en la diferencia entre una y otra. Y para esto voy a usar las habilidades TIC, ¿sí? Si la intrusión es predominantemente visual, tengo una imagen intrusiva, puedo usar las habilidades de distracción que tienen que ver con la visión, fotos, videos, ¿sí? Por supuesto que voy a incluir todo lo que es hielos, picante, etcétera, ¿sí?
son las habilidades de BT, pero tienen ciertos condimentos agregados que van a ser específicos para el trabajo de trauma. Y lo mismo la regulación emocional. El manual plantea trabajar todas las emociones que sean necesarias en función de lo que esta persona necesita. Incluso hay algunas emociones, o incluye como emociones, por ejemplo, el sentimiento de soledad, la impotencia, el autodesprecio, además de todas las que ya conocemos de DBT estándar. Entonces él va a decir, todas estas voy a trabajar en función de lo que mi consultante necesita. Ahora, sí o sí, obligatoriamente voy a trabajar la culpa y la vergüenza, que son particularmente centrales en el TEP complejo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los 3 criterios adicionales de alteración en la organización del yo? Donde uno era el autoconcepto negativo persistente. Bueno, acá entra la culpa y la vergüenza como parte del autoconcepto. Esto que pasó es mi culpa, yo lo podría haber evitado. Bien, una vez que está completado ese trabajo de habilidades, voy a pasar a la fase de exposición. De vuelta, voy a abordar los miedos y preocupaciones. La persona está acá, quiere trabajar esto, viene y dice, quiero trabajar el trauma y sacármelo de encima, pero al llegar el momento pueden aparecer estos temores que vimos al principio en la ambivalencia. Me voy a volver loca, voy a empeorar, no voy a poder parar de llorar, me van a internar, ¿sí? Entonces, de vuelta, a ver, ¿cómo sería volverte loca? ¿Qué te imaginas? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que nadie se volvió loco haciendo un tratamiento de trauma. Sentirte peor, estar unos días durmiendo mal, teniendo más pesadillas, sí, la verdad que eso sí puede pasar. Pero vale la pena hacer este trabajo porque después vas a estar libre de estos síntomas o por lo menos se van a reducir muchísimo. ¿Cómo querés afrontar? ¿Cómo podemos afrontar esos primeros días donde la vas a pasar un poco peor? ¿Te gustaría estar acompañada con alguien de tu familia? ¿Qué habilidades puedes usar? Y luego voy a pasar al procesamiento propiamente dicho de los recuerdos traumáticos, incluyendo la invalidación traumática. Después vamos a explicar un poquito qué es. Básicamente la exposición tiene que ver con revivir en un ámbito seguro, como es la terapia, el evento traumático, activando las emociones del evento. Vamos a tener que lograr un equilibrio entre activar estas emociones y a la vez estar en el presente. Necesito que la persona no se desborde. Tiene que estar dentro de lo que llamamos una ventana de tolerancia. Si se desborda, se inunda, el sistema colapsa y no puede procesar. Si no se activa lo suficiente, tampoco. Por eso es que voy a necesitar ese trabajo previo sobre la disociación. Y por último, el modelo agrega trabajo de exposición desde la mente sabia. Esta mente sabia, compasiva, que trabajamos en la primera fase, vamos a hacer una exposición vista desde ahí, relatando en tercera persona en lugar de primera persona. Y esto nos va a permitir el trabajo con ciertas emociones que no se pudieron trabajar con la exposición, que por ahí van a tener más que ver con la impotencia o la culpa o la vergüenza. Bien, se estima aproximadamente entre 5 a 6 sesiones por evento índice, por evento en realidad, más menos. Estamos trabajando con personas, nunca es todo tan exacto, pero eso es más o menos lo que se suele demorar. La fase 5 tiene que ver con la aceptación radical del pasado y de la experiencia traumática. Es decir, sí, esto pasó, me pasó a mí, duele, pero es cierto que es parte de mi historia. Y esto incluye a veces realizar algún tipo de duelo, por ejemplo, de la familia que me hubiera gustado tener y no tuve. Uno no le dice, bueno, pero eso no importa, no. Sí, eso ya no se recupera y duele. Hay que pasar por el duelo, la tristeza. La aceptación me va a permitir hacer el duelo. En la fase 6 nos volvemos a orientar a las metas y valores.
Recordemos que al comienzo decíamos, bueno, tal vez la persona está tan conectada con el sufrimiento y con tantos síntomas que a veces les cuesta imaginarse una vida valiosa. Ahora es el momento de retomarlo más en profundidad. Voy a trabajar para reducir el riesgo de revictimización. Unas personas les cuesta poner límites o si tienen abuso de comportamientos de abuso de sustancias o se disocian, pueden quedar en riesgo. Pueden tener cierta atracción hacia, por ejemplo, parejas violentas, entonces se van a trabajar ciertas banderas rojas para que estén atentos y atentas. Y también voy a abordar aspectos que hayan quedado pendientes, que todavía estén interferidos por el trauma, como puede ser el trabajo, bueno, las relaciones de pareja, la sexualidad, que muchas veces se ve complicada, y a veces la imagen corporal. De vuelta, acá voy a trabajar lo que sea necesario en este consultante particular. No todos tienen los mismos problemas. Y por último, la fase de despedida, donde vamos a cerrar el tratamiento. Vamos a tener en cuenta que son personas que tienen mucho temor al abandono, que tienen una particular sensación de vacío y soledad. Entonces me voy a tomar unas sesiones para hacer un cierre. Y en esas sesiones de cierre vamos a hacer un resumen del tratamiento que la persona hace por escrito, donde puede completar cómo estaba cuando empezó, los miedos que tenía, qué aprendió sobre el estrés postraumático y sus estrategias de evitación, qué habilidades le sirvieron, cómo me puedo anticipar a cuando vuelva a tener alguna de estas conductas o problemas o desencadenantes. Entonces la persona se lleva un resumen en el cual puede capitalizar todo lo que aprendió en la terapia. Bien, ¿cómo es el modelo del TEP complejo? Que es esto que le enseñamos a la persona en la fase 2. Básicamente están los recuerdos del trauma que van a quedar guardados con emociones, pensamientos y sensaciones que tuvo la persona en ese momento. Esto se va a activar a través de ciertos desencadenantes del presente, que puede ser un olor, puede ser, por ejemplo, una persona con barba, si mi abusador tenía barba, y a partir de ahí se activa toda la red. Esto es la reexperimentación. Y la persona va a desarrollar ciertas conductas de escape y de evitación, que pueden ser conductuales, abuso de sustancias, autolesiones, ponerse en riesgo, comportamientos heteroagresivos. Pueden ser emocionales, emociones secundarias, como la culpa, la vergüenza, el autorrechazo, y cognitivas, rumiación, ideación suicida, etc. Un componente central que solemos encontrar es la invalidación traumática. Esto empeora todo el cuadro y Martin va a decir, Martin Bohus, si no hay invalidación traumática, probablemente no desarrolle un TEP complejo. La posibilidad de compartir con alguien lo que me pasó, mis sentimientos, hace que se pueda procesar mejor el trauma, que me sienta contenida, acompañada, ¿sí? En estos casos lo que vamos a encontrar está, por supuesto, la persona que es el abusador, el perpetrador, pero también las otras personas adultas que no respondieron de la forma esperada. Ya sea por acción, lo conté y me retaron, me dijeron que estaba mintiendo, o por omisión, no había nadie a quien contarle, nadie me escuchaba, o el abusador me amenazó de tal manera, si lo contás voy a matar a tu hermana, que no se lo pude contar a nadie. Esto termina de configurar esa sensación de profunda soledad, no puedo confiar en nadie, estoy sola, que presentan estas personas y que hace también al aislamiento del que hablábamos como síntoma. Bien, ¿cuáles son las habilidades principales del modelo? Por supuesto que están todas las que mencionamos, las habilidades de BT, pero el modelo tiene dos pilares principales. Uno es la mente sabia, que en este modelo se va a dividir en cuatro cualidades tomadas del budismo. Una es la ecuanimidad. Esto se trabaja con meditaciones guiadas que se graban y la persona escucha en su casa. Las grabamos en sesión para que quede también el aprendizaje hecho con la voz del terapeuta y demás. Y la persona escucha las grabaciones en casa.
La ecuanimidad tiene que ver con esta cualidad de permanecer serena, sereno, en el medio de la tormenta, aun cuando todo parece que va mal. Se trabaja con ciertas imágenes, como una madre con su niño enfermo o alguien cuidando de un animal herido. La alegría empática también la incluye como otra cualidad de la mente sabia, que es esta capacidad de alegrarme por la dicha de otra persona, por una amiga o familiar que está embarazada o que le pasó algo lindo. La compasión, que es este sentimiento de sentir, para la redundancia, el sufrimiento de la otra persona y tener el impulso, el deseo de aliviarlo. Y por último, la bondad amorosa, que es el amor incondicional, esto de desear que el otro o uno mismo sea feliz, se sienta seguro. Todo esto se va a trabajar con meditaciones y es uno de los puntos centrales de la terapia, porque las personas con trauma justamente tienen muchas dificultades en la autocompasión, en creer que se merecen cosas buenas, están acostumbradas a echarse la culpa de lo que pasó y muchas veces eso no se modifica solo con la exposición. Voy a tener más éxito con las emociones primarias al trauma, con la exposición, que con este tipo de emociones que son secundarias. Y las habilidades que son específicas para la exposición, que es la otra pata fuerte del modelo, la exposición, las que ya dijimos de instrucciones y flashbacks, las habilidades antisociativas, la regulación emocional especialmente enfocada en la culpa, la vergüenza, el autodesprecio, la soledad y la impotencia, como les decía antes. Las habilidades de regulación emocional son las de DBT, acción puesta, el stop, observar el nivel de malestar para poder identificar el umbral a partir del cual voy a usar las TIP, o las de regulación emocional, bueno, todo lo que ya conocemos, y las de tolerancia al malestar. Entonces, en resumen, el modelo va a ayudar a los consultantes a reducir la evitación de las emociones primarias asociadas al trauma. Las emociones primarias son las emociones que ocurren durante o inmediatamente después del evento traumático. Van a ser el miedo, por ejemplo, la impotencia, el asco, eh, todo lo que ocurre en ese momento. Puede ser humillación también. Y voy a usar habilidades para poder sostener la exposición a esas emociones sin caer en conductas de escape o en disociación. Conducta de escape es lo que hago cuando ya está ocurriendo lo que me genera malestar. Conducta de evitación es todo lo que dejo de hacer para no sentir ese malestar. Vamos a cuestionar las emociones no justificadas, es decir, las emociones secundarias. Dijimos que tiene que ver con la culpa, la vergüenza, el asco cuando es hacia mí misma, ¿sí? Y vamos a trabajar mucho en este concepto de que la culpa es algo que aparece porque los niños y las niñas no encuentran otra explicación a esto, y si es mi culpa yo lo puedo evitar. Como que mi cerebro aprende a decir, yo tengo el control de esto. Le da un sentido decir que es mi culpa. Y muchas veces también tiene que ver con proteger al cuidador, que a veces, lamentablemente, la mayor parte de las veces el abuso es por alguien conocido, intrafamiliar. Y por último, aceptar radicalmente los hechos asociados al trauma, que es lo que hablábamos antes. Esto me pasó a mí y puedo construir una vida valiosa más allá de lo que me tocó vivir. Bueno, menos cuarto, en punto justo para contestar algunas de las preguntas. Muchas gracias, Romy. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Comentarles también que va a haber un entrenamiento del creador del modelo, Martin Bohus, en febrero, el 6 de febrero iniciamos. Este entrenamiento va a ir con intérpretes en vivo. Es el 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero.
Son 6 sesiones. El mismo creador del modelo, que es Martin Boju, va a estar a cargo de este entrenamiento y va con intérpretes en vivo. ¿Okay? Romy ya hizo, bueno, esta primera parte y ya también hizo el avanzado con Martin Boju. Por eso es una de nuestras representantes de lo que es este modelo. ¿Alguna pregunta? Si tienen, pueden escribirla en la cajita de respuestas. Si no, queremos agradecerles a todos y todas por haberse conectado. En la web de DBT Iberoamérica van a conseguir la información o consiguen información y varios blogs de diferentes temas y van a conseguir también la información de los entrenamientos. También pueden contactarnos a coordinación DBT Iberoamérica, coordinación@dbtiberoamerica.com, por supuesto en nuestro Instagram. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Gracias, Romy, por tu tiempo. Excelente resumen de lo que es el modelo. Muchas gracias a vos. Y bueno, Bueno, nos vemos prontito. muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.